Los ruidos a medianoche me despertaron de inmediato. Me levanté lo más rápido que pude, enredándome entre las sábanas por los movimientos bruscos que hice, y como pude me puse zapatos para salir hacia el corral. Era como si estuviera en una pelea de gallos, con todo el ruido de las gallinas asustadas y golpeándose y el ladrido del perro al fondo. ¿Qué hacía el maldito perro que no fuera a cuidar el corral? De seguro dormía, pero no era el único que había cerca. No, tenía 3 perros para cuidar la casa de cualquier valiente que intentara entrar y robarme. Pero eso no parecía haber disuadido a quien estuviera allí mismo en mi casa a mitad de la noche. Azoté la puerta con el viejo machete de mi padre en mano y grité a todo pulmón: «¿Qué cabrón está allí fuera?». Por supuesto, nadie me respondió. Las gallinas seguían haciendo ruidos extraños, pero el perro por fin se había callado. Di pasos fuertes y contuve el aliento. Nunca me había visto en la necesidad de asustar a alguien, mucho menos matar. Puede que mi padre se enorgulleciera las veces que se peleó en el pueblo en varias de sus borracheras, pero para mí no era la costumbre. De hecho, ni vivía aquí desde hace más de 2 meses después de haberme ido a la Ciudad de México. Aún así, no podía dejar que lo poco que quedaba de mi familia se fuera por alguien ajeno. Tomé un poco de aire y llegué al corral. Encendí un viejo foco que parpadeaba de lo viejo o de la mala instalación, la verdad ni sé, y me quedé mudo por lo que vi. De las 10 gallinas ponedoras que había antes, solo quedaban 3 muertas y un reguero de plumas por doquier. La sangre humedeció la tierra y coloreó el agua que les había dejado de rojo. Maldije al que hizo esto en voz alta. No me importaban tanto las gallinas, pues podría comprar otras. Más bien era el coraje de que alguien se atreviera a hacerme esto. Tomé a las 3 gallinas muertas y las dejé cerca de la casa para enterrarlas al amanecer. Pero en ese momento me di cuenta de que los perros no habían salido a verme. No era la persona más cariñosa con ellos, pero al darles de comer me tomaron cariño como cualquier animal. Eso me dejó un mal sabor de boca. Tomé una vieja lámpara y los busqué durante un rato hasta que me encontré a los 3 acurrucados. El primero, Pulgoso, alzó su cabeza y pude ver un poco de sangre en su cuello. Los otros 2, Peludo y Mila, también me miraron, los 2 con heridas en las patas y Mila con un corte feo en el lomo. Me les acerqué y cuando intenté ponerles una mano encima, me gruñeron. Nunca lo habían hecho, lo que me sonsacó un segundo. Volví a intentarlo, pero hicieron lo mismo otra vez. Ya cansado, solo apunté bien la luz hacia las heridas para ver si podían curarse solas o tendría que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Gracias a Dios no fue lo segundo. Se veía peor de lejos, pero ya de cerca solo era un rasguño rojo y sangrante, no profundo como creí al inicio. Por última vez, me acerqué a los 3 y por fin parecieron reconocerme. Mila chilló cuando rocé cerca de su rasguño. Peludo y Pulgoso solo aullaron un poco cuando les levanté las patas, pero no parecían muy mal. El pozo estaba un poco alejado como para ir por agua en medio de la noche, sobre todo con el camino lleno de maleza y empinado, pero ellos seguían lamiéndose poco a poco. Con mucho cuidado caminé hasta el pozo y con una cubeta a la mitad regresé con los perros. Les eché un poco de agua, aunque por lo fría gruñeron e intentaron huir. No los dejé, aunque me costó teniendo que maniobrar para no tirar la lámpara de la piedra en la que la recargué a un lado mío. Regresé a la casa después de quién sabe cuánto tiempo. Ni siquiera quise mirar el reloj. Solo me fui a la cama y dormí hasta que el sol salió. Me preparé un café bien cargado para quitarme el resto del sueño y salí a ver bien el desastre de la noche. Cerca de la entrada vi a mis 3 perros, solo Mila acostada y los otros 2 cojeando un poco. Tuve que regresarme por su comida. Se las dejé cerca a los 3 y luego fui hacia el corral. Lo primero que vi fueron mis huellas y un rastro al otro lado, como si hubieran arrastrado un tronco o algo por la tierra.
La malla de alambre había sido arrancada de los postes de madera, no cortada, como pensé primero. Vaya que tenía fuerza quien hubiera hecho esto, pues los tornillos seguían medio clavados en la madera. Uno de los postes quedó medio chueco a mi izquierda y otro a la derecha, como si hubiesen intentado abrir más espacio para pasar, lo que era ridículo. Después de todo, la separación era de 2 metros. Nunca en mi vida he visto a una persona, por más gorda que estuviese, tan ancha para no caber en 2 metros. Todavía quedaron algunas plumas con sangre que el viento no pudo llevarse. Con la mano las recogí y las eché en una bolsa para tirarla a la basura. Comencé a deshacer el corral poco a poco. No iba a comprar más gallinas, no cuando no planeaba pasar mucho tiempo allí. Así el mediodía ya casi había terminado. Sin embargo, tenía que dejarlo para ir a la central de camiones para ir a recoger a mi esposa Clara, que venía después de visitar a su madre. Tomé mi viejo Jetta del 2005 y conduje hasta el pueblo de abajo donde los camiones ADO llegaban. Me estacioné a una calle de distancia ya que no había ningún lugarcito para mí. Por suerte no tuve que esperar mucho a que Clara llegara. Subí su maleta en la cajuela y después de que ella se abrochara el cinturón, conduje de regreso. En el camino le conté lo que pasó en la noche tal y como lo recuerdo. «Ni siquiera aquí hay seguridad, ¿no?», comentó, negando con la cabeza y luego suspirando. «¿No has hablado con alguien más? Tal vez a alguien también ya le haya pasado antes». «No, solo me puse a recoger el corral. No creo que lo usemos más», respondí, dando un giro a la derecha para tomar el camino más corto a la casa, aunque fuera terracería. Aparte, solo es un ratero. Aquí tarde o temprano lo van a atrapar y ya no nos preocuparemos por él. Lo que tú digas entonces, pero todavía siento que hay algo extraño en todo esto. No le dije que yo también lo sospechaba. Los siguientes días pasaron como siempre. Peludo y Pulgoso se recuperaron rápido de sus heridas, y Mila tuvo que esperar un poco más para que su lomo quedara solo con una cicatriz sin pelo. Durante ese tiempo, me dediqué a terminar de arreglar la casa con los ahorros que hice con mi trabajo anterior. Solo planeaba quedarme aquí unos 6 meses y después volver a la Ciudad de México. Pero las cosas han estado extrañas desde entonces. Fue a la segunda semana después de esa noche que Clara se me acercó un poco tímida durante la cena. En un momento creí que algo se había hecho mal o que había habido un accidente con su madre. Después de todo, no había sido la primera vez que ocurría. De hecho, su última visita fue porque la mujer se había enojado con sus otros hijos y eso le causó un bajón con su diabetes que asustó a toda su familia. La había acompañado, pero debí irme antes que Clara para cuidar de la casa. Sin embargo, no fue eso lo que me dijo aquella noche. «Mataron unas gallinas de don José y también de la señora Caro, Luis. Entonces ese ladrón sigue por ahí suelto. Sería bueno que nos uniéramos para darle caza», respondí, negando con la cabeza y volviendo a concentrarme en el café. «Amor, no se robaron a todas. Dejaron a las gallinas muertas en los corrales. Solo se llevaron algunas. La esposa de don José me lo dijo hoy en el mercado. Parece que fueran atacadas por perros o coyotes, pero aquí no hay coyotes, o no que yo sepa. ¿Tu padre nunca los mencionó?» «Mi padre no decía nada, amor. De hecho, él, después de que me fui a la Ciudad de México, dejó de hablarme del pueblo. Supuse que fue el enojo de que no quise dedicarme al campo de joven y decidió solo dejarme una casa vieja y un pequeño terreno, pero de niño no recuerdo nada de ataques de coyotes, aunque para ser sinceros, no recuerdo mucho de mis días de niño. Mi padre no fue un hombre de muchas palabras, solo lo necesario para decir lo que quería. Mi madre sabía cómo leerlo para no hacerlo enojar. Después de todo, era de los hombres a la antigua escuela. De todos mis recuerdos de él son como sombras hasta su vejez y la voz ronca de tanto fumar hasta que comencé a hablarle pocos meses antes de su muerte. Solo hubo una cosa que me dijo cuando me dio la casa y un terreno en vida: «No dejes que nadie se meta». Fallé a la primera, algo que seguro tiene a mi padre retorciéndose en su tumba. Un hombre como él no aceptaba fallos y los perdonaba con facilidad.
No me habló durante años cuando huí con Clara en mis 20s, incluso las veces de niño que podía recordar que hice algo mal. Él no se dignaba a mostrar un poco de empatía. Eso era bien recordado por los demás viejos del pueblo, muchos de ellos amigos de cantina de mi padre. Por lo poco que había hablado con ellos, se había vuelto más cascarrabias con el paso de los años, hasta el punto de que no salía mucho de su casa y se dedicaba a trabajar en sus cosas, vendiendo sus terrenos y trabajando en el único que se dejó. Las gallinas habían sido los últimos animales que había criado. El viejo caballo que tenía lo sacrificó después de un accidente, pero nadie sabía nada al respecto. Cuando lo vi a mi regreso 2 meses antes de que falleciera, él mandó a matar a su último cerdo y vendió gran parte de su carne a los vecinos, y pidiéndole a la señora Caro que le hiciera unos cuantos pedazos en salsa roja. Clara, durante el resto de sus días, le cocinó a regañadientes. Después de todo, seguía habiendo roces entre ambos por lo que había pasado 10 años atrás con nuestra huida. Miré a Clara y dejé que ella me contara más sobre el ratero. Solo otra persona más había sufrido algo parecido. El anciano Clemente, quien vivía más arriba de la carretera en una gran casa que había construido cuando era joven. Al parecer, durante 3 noches seguidas, le robaron las gallinas y le mataron 2 de sus perros. «No creo que sea un ladrón», dijo Clara. «Parece algo más, ¿no crees? Digo, es muy extraño que solo se lleve gallinas». «Quizá las vende», respondí, aunque ni yo estaba seguro de eso. «Puede ser, pero ya es muy extraño que esté pasando así sin más. Él debe saber que es peligroso intentar seguir robando por aquí, pues pronto lo van a cachar y muy probable lo linchen. No sé, siento algo extraño aquí y todo esto de las gallinas. Pero no me hagas caso, solo quizás sea que este lugar me trae malos recuerdos. No niego lo que crees, pero debemos encontrar algo de sentido en lo que hace. ¿Acaso crees que se trata de una de esas brujas que se decían que vivían hasta el cerro?» Los dos reímos durante unos segundos. «Quizá. No sería algo anormal aquí. ¿Recuerdas lo que decía la señora Gertrudis sobre que se llevaron a su sobrina? Bueno, ella no era una gallina, así que quizás sea otra especie de bruja». Las siguientes noches pasaron tranquilas en el pueblo hasta la 5ª noche, cuando en 3 casas distintas ocurrieron robos casi al mismo tiempo. La del sobrino de don José, en la que se robaron 7 gallinas, en la de la familia Rosas, a quienes le robaron más de 10 gallinas, y por último la de la señora Gladys, aunque esa fue la que dejó más dudas en el pueblo, pues se llevaron sola la cabeza de una de sus 3 vacas. Dejaron el cuerpo tirado en un charco de sangre. Por estos últimos 3 comenzaron los rumores cada vez más fuertes de que el ladrón era más una bruja, de esas que no se habían escuchado desde que yo era un crío. Se juntaron varios del pueblo para señalar a alguien, pero nadie sabía más que yo. Así que al final se decidió por empezar a patrullar los terrenos durante las noches, esperando la oportunidad de atrapar a lo que fuera que se llevara las gallinas. Si alguien escuchaba un ruido extraño o veía algo, llamaría de inmediato al vecino y o tocaría una campana para avisar a los demás y juntar a la mayoría de gente. Cambié de lugar la cama cerca de la ventana que daba al monte, esperando escuchar algo. Las primeras noches no hubo nada más que grillos y ladridos de vez en cuando de peludo. Clara dormía a mi lado, aunque también se mantuvo alerta ante cualquier ruido y lo demostró en esa ocasión tan importante. Cerca de la 1 de la mañana yo dormía y no pude escuchar el ruido de afuera a pesar de todas mis precauciones. Clara, Dios la bendiga, me movió del hombro con fuerza y cuando abrí los ojos vi su silueta apenas iluminada por la luz de la luna llena. Me puso una mano sobre el pecho y me susurró para que escuchara lo de afuera. Al inicio solo escuché el ruido de nuestras respiraciones y el latido frenético de mi corazón. La mano de Clara se sentía fría y agradezco eso porque fue lo que me mantuvo aquí. Después de lo que me pareció una eternidad, escuché pasos como de soldado, fuertes y como si chapoteara en el lodo. No eran rápidos, todo lo contrario, como si tanteara el lugar. Los perros comenzaron a ladrar con fuerza poco después, haciéndonos saltar en la cama por lo inesperado que fue. Sin embargo, fueron callados con un gruñido ronco y profundo.
algo parecido al ruido de una vaca asustada. Sin pensarlo, me levanté de la cama de un salto y me asomé por un espacio pequeño entre las cortinas. Detrás de mí sentía a Clara intentando asomarse también. Le hice un espacio y ambos buscamos lo que fuera que estuviera allí. Fui el primero en verlo. Sentí como el aire se me quedaba en la garganta y el corazón comenzó a latir aún más. Tomé la muñeca de Clara con tanta fuerza que le dejé marcados los dedos. Lo que había ahí fuera no podía ser animal ni nada igual. Era enorme, más alto que cualquier hombre que pudo haber existido. Por la poca luz de la luna solo pude ver que su piel brillaba como si fuera húmeda, o acabara de salir del agua, de color verde, más parecido a un sapo que a otra cosa. Dio grandes pasos con sus piernas largas y delgadas para su cuerpo, encorvándose con cada paso como si acechara algo. Noté que mis perros salieron corriendo hacia la casa, rascando la puerta con sus patas para que los dejara entrar. No pude moverme de mi lugar. Solo temblaba y parado, sintiendo como si mis piernas se hubieran vuelto gelatina. La bestia se movió hacia donde una vez estuvo el corral y gruñó cuando no halló nada. Dio media vuelta, olfateó el aire y se puso a 4 patas para después salir corriendo hacia el monte. Clara y yo nos quedamos así por un cuantos segundos hasta que reaccioné y la miré, viendo su piel pálida y cómo su boca se abría y cerraba. La abracé y no pude evitar apretarla con fuerza. «Tenemos que avisar», tartamudeó Clara, con la voz pequeña y mirando a la ventana. «Esa cosa, eso no debe estar aquí. No puede, no es algo de Dios, Luis». Asentí y busqué el teléfono de la casa. La maldita campana la había colgado afuera de la casa, pero no sabía si la bestia regresaría si la escuchaba. Clara, en algún momento, abrió la puerta para que los 3 perros llorando entraran. Los abrazó y comenzó a susurrarles frases que eran más para ella que para ellos. Marqué a don José, pues vivía más cerca. Sonó 2 veces los pitidos hasta que don José, con voz adormilada, respondió. «¿Quién es?» «Soy Luis, hijo de Armando. Lo vi, la cosa que se ha robado las gallinas, don», dije, las palabras saliendo rápido de mi boca. «Por fin, Dios. Espera, hijo. En un minuto voy para allá. Márcale a los demás». Antes de que pudiera decirle más, colgó. Por un segundo pensé en qué hacer, si llamar a los demás para que fuéramos tras esa cosa o mejor decirles que no lo hicieran. Al final pensé que nadie me creería si no lo veían, pero algo en mí me decía que todo saldría mal. Cada vez me culpo más por no haber escogido la segunda opción. Minutos después, don José, su sobrino, don Lucio y sus 2 hijos nos reunimos allí. Les conté lo que vi, pero ninguno parecía convencido. No luché para hacerles entender, solo les señalé a dónde se fue la bestia. Don José llevaba su escopeta y su sobrino un machete al igual que yo. Don Lucio y su hijo mayor se armaron con un viejo revólver y su hijo menor tomó una vieja hacha ya oxidada. Con lámparas iluminamos el camino y anduvimos despacio para no tropezar con alguna rama o roca del suelo. No tardamos mucho en encontrar algunas huellas largas y de pasos arrastrados que nos guiaron a una zona bastante profunda dentro del bosque. Nos movimos en silencio esperando escuchar algo que nos dijera que ya nos acercábamos a la bestia, pero eso no sucedió hasta bastante tiempo después. Cada paso me aferraba al mango del machete y rezaba para que saliéramos vivos de esa cosa. Lo encontramos en un lugar bastante sombrío y lleno de árboles que serían un gran refugio para el día, uno en el que sería difícil de encontrar si no se le buscaba. Nos quedamos a varios metros de distancia solo viéndolo. Todos los demás jadearon cuando se dieron cuenta de que les dije la verdad sobre la bestia. Comía algo que sostenía entre sus largas manos, desprendiendo la carne con tanta facilidad que no pude evitar imaginarme cambiar de lugares con lo que fuera que comiera. Que Dios nos proteja. Debemos matarlo antes de que quiera comernos a nosotros y nuestra gente. Esa maldita cosa del infierno no ha probado la sangre humana, pero cuando lo haga... «¿Y cómo lo hacemos?», preguntó don José. «Si nos acercamos, más nos verá. Es una maldita suerte que no se haya dado cuenta de que estamos aquí». «¿A cuánto necesitan estar para dispararle?», le pregunté a ambos. «Unos 10 metros o menos», dijo don Lucio. «Lo mismo», le siguió don José. De alguna forma decidimos avanzar a paso lento, intentando no pisar ni una rama ni una hoja regada en el suelo. La bestia dio las últimas mordidas a su cena sin dejar ni un solo hueso en el suelo. Lo que siguió no lo puedo recordar a la perfección.
Los disparos sonaron fuerte a mi lado cuando ambos señores dispararon al mismo tiempo, dando uno en la espalda de la bestia, lo que lo hizo rugir de forma espantosa y girarse hacia nosotros. Sus ojos amarillos nos miraron y dio un enorme salto hacia nosotros. Don Lucio disparó más mientras don José recargaba. Fue el turno de los demás para atacar como pudiéramos. Reuní todo el valor que pude y con ambas manos di machetazos por doquier a la bestia junto con los golpes de todos. La bestia gruñía, pero eso no la debilitó. Un fuerte zarpazo aventó a alguien lejos y luego me embistió con la cabeza como si fuera un toro. Sonaron más balazos, pero la bestia seguía moviéndose. Yo me quedé tirado en el suelo unos segundos al borde de la inconsciencia. Lo que veía mientras intentaba ponerme de pie eran más golpes, cómo la bestia tomaba entre sus fauces al sobrino de don José y le arrancaba una mano. Dio más zarpazos a diestra y siniestra hasta que sentía a don Lucio levantándome con todas sus fuerzas y gritarme algo, pero solo había un zumbido en mis oídos. Del encuentro solo recuerdo que regresamos 3, don Lucio y uno de sus hijos. No recuerdo cómo llegué a casa ni qué pasó con la bestia. Desperté después de un día con varias bandas en la cabeza y con Clara cuidándome. No pude mantenerme despierto más que para ir al baño y beber agua. Estuve así el resto del día y a la mañana siguiente pude recobrar al completo la razón. Lo primero que hice fue preguntarle a Clara qué había pasado. Solo regresaron don Lucio y sus 2 hijos. De don José y su sobrino no se supo nada. Se buscó en todos lados, pero ni sus cuerpos aparecieron. Creen que los secuestraron. Pero eso no es verdad, respondí, la voz apenas más alta que un susurro. No, pero nadie cree que esa cosa exista como la describió don Lucio. Lo ven como un loco, Luis, me dijo, sus ojos viendo hacia la ventana y abrazándose a sí misma. Los días siguientes escuché rumores sobre que la maña se había llevado a ambos, o que se habían metido en asuntos peligrosos. Otros juraban que se habían perdido en el bosque, lo que no era del todo incorrecto, pero nadie creía de verdad lo que había visto. Intenté decirles, advertirles, pero todos ellos me miraban como un borracho más. Hablé con don Lucio una vez y solo me dijo: «No me creas si no quieres, pero juro que la bestia no vino sola. ¿No es raro que ahora a la gente le parezca extraño no creer cuando antes creían que podía ser una bruja?» Como sea, decidí que no valía la pena hacer entrar en razón a los demás. Volveré a la Ciudad de México y espero poder olvidarme de esa cosa, pero los ojos amarillos siguen persiguiéndome algunas noches. Como última despedida, encendí 2 veladoras por don José y su sobrino. No merecían lo que les pasó, y espero de todo corazón que descansen a la derecha de Dios. Yo por mi parte me llevaré a mi esposa y mis 3 perros lejos de este lugar. Lo que le suceda a la Chasa en este momento no me importa. Solo quiero escapar de aquí.